Ah, empezamos esta nueva sesión de diálogos. En esta ocasión tenemos el honor de ser acompañadas y acompañados por Ofelia Santiago. Ofelia, os voy a contar primero, como sabéis, de los que habéis visto anteriores diálogos, empezaré por la parte formal y después la más informal. Y de la parte formal, que podría ser, bueno, o podría ocupar la sesión entera de diálogos y más y más y más, pero bueno, lo haremos en versión muy rápida. Ofelia es experta en transformación y innovación y liderazgo, también en desarrollo de capital humano y equipos de alto rendimiento, poniendo en el centro a las personas. Es estratega, coach política, coach ejecutiva, consultora y conferenciante internacional. Es CEO de Santiago Consultores, docente en prestigiosas universidades y escuelas de negocio internacionales. Además, lleva ya 25 años de experiencia desarrollando líderes políticos y corporativos en Europa y América. Se ha especializado en transformación, comunicación, oratoria y estrategia política, siendo una de las precursoras de coaching político internacional. Es coautora de varios libros y en breve, ya os hago un spoiler porque yo también soy parte interesada, va a publicar un nuevo libro en coautoría con otra persona, con Carolina Hernández, sobre coaching político, en la colección de coaching de la editorial Síntesis. Va a salir en breve, o sea que el spoiler ya está hecho. Y bueno, y esta colección, pues que tengo el honor de dirigir, pues me permite y me ha permitido ser la lectora cero de este libro que se ha escrito en coautoría y que ya me hace muchísima ilusión que salga publicado. Además, tenemos la suerte de contar con ella en la RIEP desde hace muchos años como docente en nuestro posgrado en coaching y liderazgo emocional, evidentemente con su sesión sobre coaching político. Y cómo no, y esta es la parte personal, pues deciros que Ofelia es amiga mía, pero amiga muchísimo más que amiga. Nosotros decimos que somos como hermanas del alma. Y tal como le dije a Ofelia hace 2 días que hablamos con mucha frecuencia, le dije, Ofelia, vamos a mantener una de nuestras conversaciones habituales. La diferencia es que esta vez no vamos a estar solas, tú y yo, sino que otras personas nos van a acompañar en nuestra conversación y ya va a ser un diálogo compartido. Así que, bueno, pues cierto, Ofelia, que fue así. Entonces, pues nada, hecha esta presentación y dado que el título del diálogos de hoy es Transformación en las organizaciones centrada en las personas, pues la pregunta, la primera es la siguiente, Ofelia. ¿Qué significa esto de transformar una organización poniendo en el centro a las personas? Primero, muchísimas gracias por esta exquisita presentación y por el cariño, ¿verdad?, con la que lo has hecho. Es, primero, para mí un privilegio y un honor estar en estos diálogos de esta institución que sabes que tanto quiero y admiro y respeto, y sobre todo dirigida por ti, con ese cariño, con ese mimo que le pones a todo y como bien has dicho a nuestros televidentes. Esto para mí es un doble privilegio porque es estar en esas tertulias, ¿no? Como en el salón de nuestra casa donde vamos a Sí. tener el placer de dialogar también para nuestros televidentes en aspectos que esperemos que sean de máxima actualidad, porque la transformación, como muy bien has dicho, mi queridísima amiga, es una de las cuestiones más importantes a las que nos tenemos que enfrentar. En un momento, ¿verdad?, que todos estamos asistiendo, cuando esto se vea con posterioridad, perdón, acabamos de pasar por ese apagón general donde el nuevo escenario, el nuevo tablero global, definido por eso que yo llamo el sexto tecnoparadigma, por una parte, la disrupción tecnológica definida por la inteligencia artificial, la cuántica, por supuesto el 6G, la automatización, se unen
el transhumanismo, definiendo el fin de una era que podríamos llamar postindustrial, dando lugar a esta nueva era transindustrial, donde la velocidad a su vez de los cambios se acelera creciendo de nivel exponencial y eso genera absolutamente que tengamos, por supuesto, que transformarnos para transformar, empezando por ese cambio de mindset que tú y yo hacemos todos los días con nuestros clientes, sin olvidar que esa velocidad de los cambios que siempre ha habido, no olvidemos que siempre ha habido cambios tecnológicos, lo que ocurre es que esa velocidad ha cambiado. La calidad de la misma es exponencial y esto está afectando lo primero a nuestros cerebros. Debemos de preguntarnos si nuestros cerebros tienen esa velocidad o tienen eso que yo llamo un doble paradigma en el cual la complejidad de los cambios, de las transformaciones a las que estamos asistiendo, ponen en jaque la propia complejidad del sistema cognitivo y del sistema emocional de la mayor parte de los líderes. Por ende, esa transformación de la que estamos hablando, o al menos para mí, significa primero definir una estrategia, ¿verdad?, para estar al menos al mismo nivel de los desafíos que suponen esta nueva época, este sexto tecnoparadigma, en el cual podamos tener a su vez la conciencia para vislumbrar, sí, sí, amenazas, pero sobre todo oportunidades donde otros solo ven problemas y transformar la organización a través de lo realmente importante. Mira, Meritxell, en más de 20 años de trabajo en transformaciones en ministerios, países, universidades y, por supuesto, corporate y emprendimientos, lo que te puedo decir es que, sobre todo ahora veo que ponen el enfoque las empresas en el mejor sistema, sea de inteligencia artificial, cuántica, vale, esto es maravilloso, pero con todos mis respetos, ¿dónde quedan los verdaderos hacedores de esa transformación? ¿Quién innova? ¿Quién crea? ¿Quién repiensa la organización? ¿Quién reinventa el modelo de negocio? Recuerdo ahora mismo, me viene el último report de el informe de Global CEOs, desarrollado, como todos sabemos, por la importante o la referente consultora PricewaterhouseCoopers, donde nos están diciendo que el 40% de los directivos encuestados recientemente reconocen que sus propias compañías o se reinventan inmediatamente o el 40% de las mismas no sobrevivirán a los próximos años. Pero además, los mismos lo que nos dicen es que el 60% de ellos mismos consideran que el nivel de liderazgo y la calidad del mismo ha bajado de una manera realmente importante. Por tanto, resumiendo, tips, estamos para mí en una de las mayores crisis globales de liderazgo, teniendo que afrontar el mismo uno de los momentos de mayor complejidad, con una disrupción en la cual podríamos definir, en este caso, antes lo he llamado sexto paradigma, ahora lo que yo denomino como un entorno hiperbuca, donde la realidad es, por supuesto, compleja, ambigua, volátil, pero además se unen otros cuatro nombres para ese nuevo acrónimo que yo estoy definiendo: la inmediatez de la toma de decisión, el ruido, esa absoluta, si me permites, aluvión de información basada en la posverdad, donde se apela a nuestra parte emocional y casi reptiliana del cerebro, impidiendo a través de ese secuestro amigdalino que todos dominamos la toma de decisión al más alto grado de conciencia, desarrollando las mejores herramientas para la misma. Y finalmente, la convergencia de una simultaneidad de disparidades y la interacción de las mismas que tanto trabajamos en coaching. Por tanto, la transformación centrada en la persona no deja de ser otra cosa que definir desde la exégesis de la misma una estrategia orientada al bienestar integral, enfocada a todos y cada uno de los stakeholders que tienen que participar desde el principio en la definición de la misma, empezando por comulgar con un mismo propósito visualizado entre todos los stakeholders, ya no solo, por supuesto, el equipo interno, los representantes de dónde esté el conocimiento, por supuesto, clientes, por supuesto, proveedores y todos los agentes en los que impacta y son impactados en la organización. Resumiendo, necesitamos estrategias humanas centradas en quienes son realmente el motor de la organización.
las personas. Y aquí, Ofelia, convendrás conmigo que cada organización es un mundo y es un mundo distinto. Y no Absolutamente. partimos ni muchísimo menos del mismo punto cuando tú entras a trabajar con una organización. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo abordas tú, cómo abordáis desde Santiago Consultores este importante proceso, desde las demandas concretas que te plantean las organizaciones con quienes colaboras? Porque al final las demandas serán las que son. ¿Cómo das respuesta a eso desde esta perspectiva que planteas, pero después aterrizándolo a cada contexto organizacional que cada una tiene su despliegue distinto cada uno de ellos? Entonces, ¿cómo lo haces tú? Muchísimas gracias, sobre todo por destacar la diversidad que nos encontramos. Exacto. No paro de ver modelos absolutamente correctos y concretos en el número de fases, pero lo que no podemos es estandarizar algo que he hecho con una corporación petrolera, por ejemplo, que me va a funcionar igual con una microempresa en otro país y en otro escenario. ¿Por qué? Tenemos que entender que la riqueza está en la diversidad y que tenemos que desarrollar proyectos a medida. Voy a intentar en esa diversidad de la que te agradezco que hayas puesto el foco, hacer una síntesis de aquello que hacemos siempre. Lo primero que hago, no te lo vas a creer, Meritxell querida. Bueno, sí, porque me conoces muy bien. Es oler. ¿Cómo huele esta organización? Me explico, por favor, con Sí, todo. sí. Más allá de los principios declarados, que yo estudio perfectamente en un ministerio, en una universidad que esté declarando o que esté transformando, en una empresa, en una startup, más allá de esos principios, de esos valores, de esa visión, misión que está definida en los principios estratégicos, veo a qué huele allí. Por ejemplo, si lo primero que huelo es miedo o falta de transparencia, y he visto unos principios hermosos en la web o en la landing page que me he estudiado previamente, tengo primero que darme cuenta de cuáles son los valores que están vivenciando de verdad en esa organización y cuáles son los declarados. ¿Por qué? Porque si me quedo con lo que es público y notorio para todo el mundo y lo primero que hago no es preguntar, ya me conoces, sentir, escuchar, subir, bajar por toda la organización para saber lo que opinan, uno, de esa empresa, dos, u organización, dos, de ese proyecto de transformación, todas y cada una de las personas que forman parte de esos stakeholders, haga lo que haga, estará condenado al fracaso. No podemos comprometer a nadie si no le hemos hecho participar en esa estrategia. Por tanto, primera parte, ¿a qué le llamo oler? Tener conciencia de la verdadera cultura corporativa de esa organización para saber qué valores tenemos que desactivar: presencialismo, supervisión, control. Eso, lo siento, pero en un proceso de transformación para organizaciones absolutamente líquidas, ágiles, que lleguen al mejor lugar de su mejor desempeño, es absolutamente imposible. Y activar aquellos valores que sean necesarios para esa nueva visión basada en el nuevo propósito de la empresa o de la compañía o de la organización transformada. Entonces, número uno, Meritxell, transformación de la cultura. Basada, como digo, en la desactivación de los valores que impiden ese mejor desarrollo y activando aquellos valores que permiten llevar a la mejor de sus resultados y al mejor de sus desarrollos a cada una de las personas. Y aquí me paro. No solo buscando indicadores económicos, que por supuesto nunca me olvido de la visión estratégica, de la sostenibilidad financiera, ambiental, pero sobre todo social de la compañía. Lo que me importa es que esa compañera genere realmente valor a cada una de las personas que están allí dentro, porque si no, no podremos hablar de compromiso, no podremos hablar de una unión y alineamiento de propósito revelado, no podremos hablar de motivación y no podemos hablar de ese engagement que estamos todos como locos buscando. Resumen, uno,
la propia elaboración de la estrategia basada en la participación de todas y cada una de las personas que definen los stakeholders de la compañía. Dos, trabajo en la transformación de la cultura, creando entornos, ecosistemas que generen la confianza necesaria para expresar todos ellos sus valores, su propósito, sus principios, sabiendo que se valora realmente la valentía y el poder cometer errores, porque ¿cómo me dirás tú que podemos innovar haciendo siempre lo mismo? Tres, una vez tenemos esa estrategia basada primero en la razón de ser de la compañía, repensada, transformada, alineamos el propósito y valores de los stakeholders que forman parte de la misma, trabajamos, como digo, en esa transformación de la cultura y ahora preparando, uno, la empresa, dos, a las personas, ya podemos hablar de la tercera parte, transformación de la estructura. No podemos en este mundo, con cambios, como he dicho, tan complejos, con una velocidad tan absolutamente inmediata y exponencial, tener las mismas estructuras que teníamos tan siquiera hace 3 años. Tenemos que pensar en equipos, por proyectos, deslocalizados, con una gestión de la diversidad lo más rica posible, mezclando edades, talentos, culturas, pero por supuesto distintas formas de comprender la vida y expertise diferentes que tienen al final que insertarse en estructuras fluidas en torno a proyectos con liderazgos cooperativos y que además van a ir cambiando en función del expertise respecto a la nueva cuenta, el nuevo proyecto, que se derrite esa estructura para volverse a armarse en función del próximo proyecto. Por tanto, tenemos que revisar esas estructuras y además saber qué talento es aquel que es el acorde al nuevo propósito y visión de la compañía transformada y qué talento no disponemos de él para generar inmediatamente, una vez hemos formado y capacitado y dar las ocasiones fundamentales a las personas para que se desarrollen de forma interna. Si vemos que no contamos con ese talento específico que necesita la nueva empresa transformada o ese talento tecnológico específico, por supuesto, hacer una perfecta atracción del mismo y un onboarding especializado para tener la estructura al nivel de lo que necesita la mejor versión de nuestra empresa, de nuestra organización transformada. Cuatro, hemos entonces transformado la propia estrategia, la hemos elaborado, ese nuevo camino, esa nueva brújula que nos va a encender la luz para tener el propósito alineado, que es esa razón de ser que nos permite tener las decisiones más adecuadas cuando la incertidumbre es lo que invade nuestra existencia. Dos, hacemos la transformación de la cultura. Tres, preparamos ahora la estructura y la construimos en función de esa nueva versión de la compañía. Cuatro, ahora nos toca trabajar el liderazgo. Y ese liderazgo no puede seguir siendo como en muchas compañías, como en muchos ministerios, como en muchas instituciones. Un liderazgo que ha dejado de tener la razón de ser. Necesitamos líderes que sirvan, no que se sirvan de la organización. Necesitamos líderes tremendamente visionarios, auténticos, genuinos. Líderes que generen la confianza que se necesita para poner a favor la energía de ese proceso de transformación y no en contra. Pero no voy a meterme más ahora en liderazgo porque eso lo explicaremos seguro en algún otro momento. Pero sí quería comentar que el éxito o el fracaso de un proceso de transformación muchas veces tiene que ver con el tipo de líderes que la afronten desde el principio, la sostengan en cada una de sus fases, la evalúen y todo ello con el mayor ejemplo, desde la absoluta humildad y el servicio y la nutrición a cada uno de sus colaboradores. Una vez Aquí, tenemos... Dime, Ofelia, una pregunta. A ver, dentro de este planteamiento, si nos imaginamos estas organizaciones como si fuera una orquesta, qué ¿qué bonito. pasa cuando en esta orquesta hay algún músico que desafina? O peor aún, cuando es el director de la orquesta que no está dirigiendo adecuadamente. Eso te lo habrás encontrado. Todos los días. ¿Qué Perdón, haces? No, bueno, claro, al menos vamos a poner frecuentemente. Pues,
¿Qué haces con eso? Por cuando hay allí algo que desafina, alguna nota que dices, alguna nota discordante y, o peor aún, el que lleva la batuta que no lo hace adecuadamente. ¿Qué hacemos entonces? En mi caso, no sé en los demás, parar inmediatamente, aislado, nunca delante de los otros stakeholders y del proceso de estrategia o de transformación, hablar sinceramente como su espejo, para eso nos ha contratado, e invitar a que se desarrolle, además de un proceso de coaching estratégico con el equipo del que saldrá ese mejor propósito, misión, visión y valores, hacer un proceso de coaching ejecutivo personal Vale. para, con nuestras herramientas, ¿verdad? Cuestionarse para cuestionar, que sea capaz de generar las preguntas que le llevarán a su mejor destino y luego analizar cada uno de sus mapas mentales, cada una de las creencias que pueden estar limitando el desempeño excelente de su liderazgo y cuestionarse si ese es el líder que desea ser y dotarle luego de las habilidades y herramientas fundamentales para que empiece por su propio viaje interior, el Mm. viaje del héroe, desde un cuestionamiento duro, pero a su vez amable. Y aquí en este caso, cuando para ti, ¿qué requieren estos nuevos líderes, estos líderes inspiradores, para que sean capaces de transformar sus empresas, transformar sus organizaciones y lograr que sus organizaciones pongan a las personas en el centro? Bravísimo. Tres cosas es por las que empiezo que me ayudaron en su vida, en su momento, ¿verdad?, a construir mi modelo de liderazgo consciente transformador. Antes de empezar con esas 7 competencias, si te parece, empiezo por las tres con las que trabajo. Claro, a ti y a mí se nos ve el plumero. ¿En qué sentido? Amamos, creemos, nos hemos formado tanto hasta lo que y lo que tendremos, ¿verdad?, que formarnos después de más de 30 años ejerciendo esta profesión de coaching, que no podemos abordarlo de otra manera. Lo primero que hago, o lo primero que creo que tenemos que hacer en esa nueva reinvención del liderazgo, es poner el espejo. Los nuevos líderes tienen que empezar no siendo el principal limitador del desarrollo de su organización. El principal, me atrevería a decir, obstáculo de crecimiento y de transformación. Y no estoy hablando de los egos, que también. Estoy hablando sobre todo de sus niveles de conciencia y a veces de desconocimiento. Y me explico con todo cariño. Totalmente. Ahí nosotras tenemos que poner un espejo lleno de amor, pero también de un cuestionamiento efectivo, donde les invitemos, junto a nosotras, a desarrollar ese viaje interior. Ese viaje que permita destilar toda su esencia hasta la floración de su ser, lo que en mayéutica, ¿verdad? Sócrates definiría la diferencia de ese saber aparente para que aflore el saber cierto y definir exactamente cuál es su propósito, sus valores, su personalidad, los rasgos que realmente tiene, no aquello que a veces aparentemente considera que es, tomando elevada conciencia sobre quién es realmente, qué le limita como líder para transformar esa organización, qué le ayudaría a su vez como herramientas poderosas para anclarle ahí y explicarle incluso cómo poder definirle un repertorio de habilidades que le van a permitir transformarse para transformar la organización y finalmente, después de ese destilado, construir con él su mejor propuesta de valor. Repito, primero es el viaje interior a través del autodescubrimiento que no deja de ser la piedra angular de la definición de su autoconcepto, eso que necesitamos saber todos para llevar a nuestra autoeficacia. Tenemos primero que conocer realmente quiénes somos, no quiénes creemos ser o qué creen los demás que somos. Hay que cerrar esa brecha con un proceso a veces, no tenemos que evitar decirlo, Meritxell, muy doloroso. Doloroso psicológicamente hablando, pero del que va a sacar
su mejor propuesta de valor. Y esto tiene para mí dos versiones. Una interna, como he dicho, basada, por supuesto, en herramientas que no es menester comentar aquí porque no es un programa de coaching, pero sí obligatoriamente decir que gran parte de ellas tienen que tener valor y rigor científico. Estoy hablando de determinadas análisis, de determinadas herramientas psicométricas, que al final nos van a dar una, si me permites, constelación visual de cómo funcionan sus distintos entornos. Dos. Además de ese destilado, donde tiene que aflorar, si me permites, su identidad, su autenticidad, su sanidad para poder luego crecer e innovar, tenemos que hacer una segunda exploración externa. Vamos a ver de qué recursos cuenta, a qué redes de qué redes forma parte y de cuáles debería de formar parte. Para que al final tengamos tres cosas. Uno, saber realmente quién es. Dos, qué quiere. Y tres, de qué recursos cuenta para conseguirlo. Cuando hablas de recursos, ¿a qué te refieres exactamente? Con mucho gusto. Tanto internos como externos, Merichel. Recursos. ¿De qué habilidades que acaba de descubrir cuenta, que quizá no había tomado conciencia hasta ahora, que le van a permitir transitar por ese viaje hacia su mejor versión en el liderazgo de la transformación de su corporación, partiendo por su propio autoliderazgo? Y dos, si es importante saber de qué recursos cuenta, no es menos saber qué tipo de personas le deben de acompañar. Vale, vale. Estoy hablando desde el entorno más, si me permites, primigenio e importantísimo, Ujú, su familia, ujú, tus amigos. Pero luego, en un mundo que cada vez está más determinado por tu capacidad de generar alianzas estratégicas poderosas, de lo networker que eres, de la capacidad que tienes de adherir aliados, para conseguir tu mejor versión, es importantísimo saber, a su vez, cuál es su ecosistema y el conjunto de sistemas y la interacción de los mismos para que sean aquellos adecuados para conseguir el objetivo de transformación que hemos propuesto. No sé si me he explicado sí, correctamente. sí, correctísimamente. Y después es también valorar hasta qué punto estos recursos, sobre todo los externos, te acercan o te alejan del tipo de líder que quieres ser. Porque a veces hasta que no descubres con ayuda o con este acompañamiento esta área ciega, a veces no eres consciente hasta qué punto tu ecosistema te está alejando. O Y incluso estáis generándote una disonancia cognitiva y lo que más me importa, una disonancia emocional tan grande que por buenismo, por falta ya, de conciencia, como muy bien has dicho tú, no te das cuenta de que nuestro destino está en gran parte de nuestra vida marcado por el tipo de personas con las que nos relacionamos, pero sobre todo por el tipo de valores que tengan esas personas. sin duda. Porque tú y yo lo vemos todos los días en nuestros procesos de coaching, personas que no pueden llegar a donde les dicta su propósito, la razón de ser ya revelado, ¿verdad? Con nosotras, porque los valores que tienen las personas que les rodean son diametralmente opuestos a los que ellos creen y al final generan una tensión, no solo cognitiva, que por supuesto, pero sobre todo emocional, Emocional, y sí, sí, hacen que sí, muchas sí. veces tú y yo hayamos visto cómo esas personas deciden abandonar, por muy importante que sea ese desempeño, esa organización, porque terminan enfermitos. Sí, sí, así es. Y aquí, Ofelia, me consta que te apasiona un tema muy en particular y que lo defines bajo el título el valor de tener valores, ¿no? Como el coraje de tener valores. La sostenibilidad humana en el camino. ¿Qué nos puedes contar en relación a lo que emerge de este sugerente título que es tuyo? A ver qué nos cuentas en relación a eso. Vivimos en una sociedad donde a veces pareciere que vale todo. Querida, no. Ya, Y hablamos horas y horas y horas sobre esto. Yo estoy
absolutamente de acuerdo que estamos transitando por una de las mayores crisis globales de liderazgo como no ha visto en otra época histórica la humanidad. Pero también estoy bien clara de que necesitamos líderes a la altura de los retos y desafíos que este momento histórico que estamos transitando todos deben de tener para poder reaccionar, percibiendo la verdadera realidad en todos sus ecosistemas a la altura de los compromisos sobre los que tiene que actuar. Y esto no se puede hacer de cualquier manera. Y esto no se puede hacer sin tener clara la ética, mi brújula moral. Esto no es sálvense quien pueda. Y porque tengo un posicionamiento determinado, con un poder determinado, cumplir solo mis objetivos o mi cuota de poder a costa de quienes fuere. Para mí lo más importante es tener líderes y rodearnos de buenas personas, buenas. Recapitulando una frase hermosa que dijo una gran amiga que recientemente invité en una mesa que lideraba de un congreso, donde me gustó de qué forma tan sencilla resumía aquello que para mí había sido una búsqueda desde el inicio de mi proceso como líder hace ya más de 30 y tantos años. Para mí, si un líder no es confiable, no es congruente, no ejemplifica con sus actos aquello que dice ser, no generará nunca la confianza necesaria para que el equipo realmente pueda decidir dar lo mejor de sí, soñar más, trabajar más, generar más, vivir mejor, porque no se fiará de él o de ella. Por tanto, el valor de tener valores para mí es una diferencia por la que primero empiezo a trabajar con ese líder y por la que decido rodearme o no de esas personas. Y la segunda parte, hablando de esa sostenibilidad humana, tiene que ver cómo incluso intento humildemente contribuir a esta crisis terrible que estamos abordando, donde para mí cualquier estrategia debe de estar enfocada a esa sostenibilidad humana que con mucho gusto, si quieres, profundizo. Algunos la empiezan a llamar sostenibilidad social. Esto no deja de venir del triple boot online del proceso de sostenibilidad ambiental, económica y social, pero tal y como estamos ahora mismo adoleciendo de los valores más esenciales de algunos de los líderes que deberían de dar un ejemplo, que están cambiando las reglas del juego, poniendo en peligro la salud mental, la confianza mínima para que las personas decidan, ¿verdad?, desarrollar sus desempeños dentro de las organizaciones. No podemos olvidar, y me está viniendo ahora a la memoria algo que estudiaba la semana pasada, tan lejos como la semana pasada, eh, los resultados de la última encuesta de bienestar, la tercera en concreto, de bienestar en entornos laborales, en este caso por otra importantísima consultora como es Deloitte, ponía justo este vocablo en el centro de la mesa. Y decía lo siguiente, efectivamente todos estos cambios que he comentado de una manera sucinta, porque no es un programa de geopolítica ni de geoestrategia, pero sí tengo que explicar rápidamente ese nuevo escenario en el que estamos transitando. Ya estamos en una nueva era, ni cambio de paradigma ni gaitas, perdón. Estamos en una nueva era, posiblemente aquella en la que tenemos que definir la relación hombre-máquina, porque lo que está en juego es solo la humanidad, así de claro. Pues en este informe nos decía Deloitte cuestiones tan importantes como nos hemos enfrentado en los últimos meses, si quieres los últimos 4 años, a una serie de cambios brutales, que no voy a enfatizar más en ellos, que generan algunos de los más importantes desafíos laborales. Por ejemplo, destacamos, por ejemplo, ellos comentaban el absoluto agotamiento de los trabajadores. Cuidado con esto, que a mí me preocupa profundamente, sé que a ti también. Un importante deterioro y problemas de salud mental en general de los trabajadores, violencia laboral, etcétera, etcétera. Y el enfrentamiento, destacaban ellos, de algunas de las consecuencias de las crisis climáticas extremas que hemos vivido. Todo esto genera una serie de consecuencias a las que nos enfrentamos
en la actualidad, pero que las organizaciones reaccionan curiosamente solo trabajando, que es muy importante, por supuesto, el desarrollo de la política de equidad, siendo esta muy importante, en absoluto da solución y respuesta a todo ese conjunto de amalgamas de factores que definen eso que tú y yo llamamos humanidad, destacando en ese mismo informe la importancia y el rol que tienen actualmente de manera urgente los líderes para poner el foco en la construcción y el desarrollo de esa sostenibilidad humana. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. No digo, por supuesto, que nuestra casa, que nuestro planeta Tierra no sea importante. No hemos vivido nunca una amenaza tan importante en cuestiones como biodiversidad, crisis climáticas, etcétera, etcétera. Pero por favor, empecemos por lo más importante, que somos nosotros, las personas, donde para mí la verdadera pandemia que estamos viviendo es una pandemia de trastornos mentales. Y eso solo se combate de una manera enérgica, con una perspectiva muy clara en lo que significa esa sostenibilidad humana, esa sostenibilidad social, generando entornos dedicados al bienestar integral. Porque, por cierto, para aquellas compañías que no quieran invertir en esta sostenibilidad humana, que lo entiendo, tienen que saber que los desafíos más importantes de cualquier CEO ahora mismo, aumento urgente de la productividad, tenemos una de las productividades más bajas del sistema occidental, aumento de nuestra fluidez, evolución, agilidad. Por supuesto, la innovación ya no como un departamento, por favor, como una mirada, una razón de ser, una forma de estar y de ser en la empresa, una forma incluso de comportarse y de vivir. Esto no se puede hacer con miedo, no se puede hacer con falta de confianza en ese líder al que tengo o que seguir o que con el que colaborar. No se puede hacer con ansiedad. No se puede hacer con jefes expertos en generar cortisol. Necesitamos líderes capaces de destilar oxitocina. Ay, qué bueno. Porque además, Jorge, Ofelia, que esto encaja tal cual como dos piezas de puzzle con toda la filosofía y la cultura de la RIEP. Porque cada día en nuestro chat de WhatsApp, todos los miembros de la Junta, hoy, esta tarde, estábamos hablando de este tema. Es decir, de cada vez más la creciente demanda por parte de las organizaciones, tema absolutamente inexistente tiempo atrás, la creciente demanda de programas de bienestar mental y emocional, de organizaciones que jamás se hubieran planteado hacer demandas de este tipo. Es que estoy convencida, pero es Absolutamente. que la realidad pasa por delante. Y ese tipo de demandas, pues que ahora lo estabas planteando tú a través de un despliegue de razonamientos que caen por su propio peso, es lo que cada día va dando motivación a que la RIEP pues demos empuje a todo este tema, porque es que además es que realmente va la sostenibilidad de las organizaciones barra sostenibilidad de las personas. Porque claro, las personas, dices, bueno, ya están trabajando en una organización, sí, claro, pero es que cada una de ellas tiene impacto en las personas de quien se rodea. Es más, esta gente sale de la empresa y se va a otros lugares. Dile a su casa con su familia. ¿Nos vamos a pensar que eso no tiene impacto? Hombre, por favor, que cada uno piense en su propio ejemplo. Absolutamente. Entonces dices, bueno, es que cuando hablamos de bienestar, el impacto es mayúsculo. Y eso, si alguien lo necesita, claro que va a tener eso un impacto a nivel económico, si es que esto es lo único que te preocupa. Tranquilo, eso también se compensa. Pero es que además los beneficios son múltiples Totalmente. e imprescindibles para que eso podamos hablar de eso, de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, pues gracias, Ofelia, por plantear este tema de manera brillante, tan diáfana, y decir, por favor, sí, habla de eso, porque lo necesitamos y para eso, por supuesto, después podremos plantearnos aquel concepto
que parece como, ay, qué bonito. No, no, es que, ojo, eso está muy aterrizado. ¿Qué es una empresa feliz? Y dices, ay, qué bonito el concepto. Oye, ¿me ves cara de Freaky Power? No, oye, una empresa feliz, o sea, no puede haber nada más aterrizado. Entonces, ¿qué es para ti una empresa Más de acuerdo. feliz? Es que no, me emocionan tus palabras, porque como bien dices, hasta no hace demasiado tiempo, este tipo de cuestiones eran o por cosmética o por lo que ahora empiezan a llamar determinadas personas ese washing, luego hablaremos de ello, es decir, al fin y al cabo, está el greenwashing, es decir, utilizar esas políticas en las que algunos realmente creemos y nos hemos dejado la vida por un propósito durante más de 30 años, utilizarlo simplemente para mejorar su reputación o la presencia de su marca en determinados establecimientos o porque están pasando por una memoria o un proceso de acreditación para vender la compañía, aumentar el valor de la misma o en un proceso, me da igual si es ESG, SGS, es decir, procesos destinados a la sostenibilidad, la gobernanza y el bienestar social, pero si no crees en ello y lo único que quieres es el sello, cuidado, porque nunca tendrás una empresa con bienestar integral y mucho menos una empresa donde nos importe la felicidad. Para lo primero que me has preguntado, es una de las cuestiones por las que a ti y a mí nos parece tan fácil hablar, trabajar juntas de estas cuestiones. La RIEP, esa red internacional de educación emocional y bienestar, nunca ha estado más en boga que ahora. Por eso, todas estas cuestiones que estamos desarrollando desde la red tienen que llegar a esos boards para explicar todo el trabajo científico que se ha desarrollado para llevarlo de cara a las importantes tomas de decisiones que muchos CEOs no saben cómo abordar porque a veces no tomamos conciencia de las conclusiones y de los resultados negativos que da un liderazgo tóxico. ¿Qué es una empresa feliz? Para mí y para la entidad que tengo el honor en este caso de representar como CEO de una de las instituciones más importantes del mundo de bienestar y felicidad, como es Empresas Más Felices. Para nosotros una empresa feliz es aquella que tiene un interés y preocupación genuina por sus colaboradores. De verdad. Si antes hablaba de una serie de características que para mí tiene que tener nuestro modelo de liderazgo consciente, transformador, y hablaba de esa autenticidad, como hablaba de ese propósito revelado, esa alta conciencia de mí mismo y de los ecosistemas que me rodean, de ese compromiso que define conductas extrarrol, a su vez, de esa visión estratégica prospectiva, hacer de atraer el futuro al presente. Y por supuesto, todo ello con esa cooperación, desarrollo y networker. En este caso, una empresa es feliz cuando tiene un interés genuino. De la misma forma que antes hablábamos de líderes de verdad, que no me tengo que parecer a nada ni a nadie, tengo que sacar mi mejor versión y ponerla a trabajar para servir a los demás, generando mi mejor propuesta de valor. En este caso, una empresa es feliz cuando manifiesta un interés genuino por sus colaboradores. ¿Cómo? Definiendo políticas, definiendo estrategias, asignando recursos y procesos y llevando a cabo iniciativas y acciones destinadas a generar y construir bienestar integral. Por supuesto, sin dejarme de lado el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía, faltaría más. La sostenibilidad, que es lo que más me importa, no emprender algo que dentro de 2 días se haya muerto. Esa sostenibilidad económica, ambiental y humana. Y por supuesto, el desarrollo de la mejora de la productividad que necesitamos e impacto en la innovación, como forma de ser y ADN de la compañía. No sé si me he explicado Sí, correctamente, sí, rápidamente. Una sí. empresa es feliz cuando tiene un interés genuino por sus colaboradores, además define estrategias, políticas, acciones, iniciativas destinadas a desarrollar ese bienestar integral, balanceando salud financiera de la compañía con la salud mental, emocional, física, espiritual, por supuesto, y cognitiva de cada uno de sus stakeholders. Eso es para mí una empresa feliz. Y eso, y convendrás conmigo, Ofelia, que parece como, ay, qué bonito, pero hay muchas empresas con un interés genuino
en conseguir eso. Tú y yo absolutamente. conocemos muchas empresas con alta dirección que están absolutamente alineados con este discurso, que no es para nada un discurso que queda muy bonito sobre el papel. No, no, no. Tienen una preocupación, y esta palabra me gusta que hayas insistido en ella, genuina, genuina, por obtener esta mejora y conseguir estas empresas felices. Y en eso están. Bueno, y por eso también pues cuentan con personas que contribuyen a ello, y si tenemos el honor, como tenemos en muchas ocasiones tú y yo, de poder colaborar con ellas, qué bien, y conocer que hay empresas que realmente están en esta línea, que no es algo teórico, no, no, esto está sucediendo, Absolutamente. esto está Como a ti y a mí nos sucediendo. gusta, que es una cosa que siempre ponemos como requisito. Esto no consiste en poner cuatro bandejas con cuatro manzanas a la hora del almuerzo en una compañía, ¿vale? Estoy hablando de un modelo científico que nos ha costado muchísimo desarrollar, basado, por supuesto, en otro modelo científico que es el de recursos y demandas, que estoy segura que nuestra comunidad conoce en la RIE. En todo caso, el modelo que desarrolló en su momento Arnold Becker y por supuesto de Meruti, donde tenemos 14, perdón, 16 categorías, donde lo que hacemos es analizar científicamente el ecosistema, los entornos laborales de una organización. Me da igual un ministerio, que una empresa, que un colegio, que una universidad, donde analizamos perfectamente qué demandas está recibiendo nuestros stakeholders, nuestros colaboradores que puedan requerir estrés, carga mental, carga emocional, duplicidad de roles, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ¿con qué recursos les está dotando o tienen esos colaboradores por parte de la compañía? Claridad en la información, nivel de participación, cómo es la comunicación, cómo es mi relación con mis inmediatos supervisores y con mis colaboradores, etc. Esto al final genera dos indicadores científicos. El índice que llamamos empresas más felices de felicidad organizacional y, por supuesto, el índice también de vulnerabilidad al riesgo psicosocial. Y esto está parametrizado, medido y parte por 72 reactivos al que sometemos a la empresa para analizar de cabo a rabo todos estos factores que de manera científica están previamente analizados. Por supuesto, se les da un rapport, por supuesto, se les da un feedback y un informe detallado de cómo están las cuestiones, ¿para qué? Para tomar decisiones. Esto no se tiene que quedar ahí, no. Tenemos que entender que esto está en continuum avance, donde si hemos mejorado, por ejemplo, la cultura, o vemos que el problema es una política inadecuada de comunicación, no pasa nada. Generamos una serie de oportunidades y de medidas específicas que se trasladan inmediatamente al plan de acción de la compañía para, con consultoría específica dedicada al bienestar y a la felicidad y gestión integral, ¿verdad? De esos ecosistemas en homeostasis, ¿vale? Vamos avanzando cada año y vamos mejorando hacia nuestra mejor versión. No es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana, ni es algo que puedan decidir solo la alta dirección. Nosotros hablamos de nuestro modelo PLIS, ¿qué es eso? Solo tendremos una empresa feliz cuando tengamos personas felices. ¿Qué es eso para mí? No podemos hablar solo de felicidad cognitiva, no, no. Tenemos que tener personas felices en el ámbito emocional, cognitivo, espiritual, que es lo que nos hace humanos. Por supuesto, cognitivo y financiero. No puedo ser feliz si no tengo una satisfacción mínima que me permita esa libertad financiera, que fíjate que es una cifra que cada uno de nosotros tenemos y es distinta. Hay personas que se sienten libres, eso que tú y yo decimos, tenemos libertad, con un dinerito muy exiguo, pero tienen una riqueza de vida impresionante. Y hay personas que están absolutamente atadas al poseer, al tener y no al ser, y necesitan cifras mucho más elevadas. Entonces, personas felices en ese modelo PLIS, la L, líderes comprometidos y ejemplificadores, líderes positivos que generen eso que hemos hablado tú y yo antes, ¿verdad? Cuidado, oxitocina
que no dopamina. En esto soy muy pesadita con nuestros equipos, con nuestros jóvenes, que a veces me toca ver que trabajar con ellos que son adictos a la dopamina. Esto es otra cosa. Trabajan en función de un like, de tener un neurotransmisor de inmediato, elevación de su generación de... Eso no es felicidad. Hablo de oxitocina, eso que generamos cuando tú y yo nos achuchamos, que me dices, ¿qué necesitas? Digo, que me abraces. Esto es muy íntimo, ¿eh, Pues, Ofelia? perdón, el abrazo sincero de alguien que consideras un igual, que sabes que te quiere, que no te juzga, que te reconoce. Y en ese momento se genera eso que todos necesitamos, por supuesto, también en nuestro ambiente profesional. Entonces, personas felices en sus 5 dimensiones, líderes absolutamente positivos y ejemplificadores que generen esa confianza para desatarnos tal y como somos. L, perdón, E. Aquí hablamos de equipos extraordinarios. Se acabó el individualismo, si es que alguien quiere seguir exhibiendo su ego. La complejidad de los problemas, retos y oportunidades que nos da esta nueva era solo se pueden abordar con el pensamiento más diverso, con la conjunción y la inclusión de diversos talentos de distintas generaciones, países, todos trabajando en una fórmula de equipo sinérgica donde se autorregulan desde la autogestión, compromiso común alineado con el suyo propio, dando su mejor versión. Por tanto, personas felices, líderes positivos y comprometidos. 3, equipos altamente eficaces o extraordinarios. Ahora hablaríamos de la A. Necesitamos alta dirección comprometida. Y aquí sí que me voy a parar. Cada vez que nos piden en Santiago Consultores abordar un proceso de transformación o una consultoría para una compañía, lo primero que preguntamos es a la personita de capital humano. Eso de recursos humanos, pues yo no soy recurso de nadie, por tanto hablemos de personas, por favor, de talento o de fidelización, ¿vale? Lo mismo que no se retiene a nadie, se le enamora o se le fideliza. Ya sabes que soy un poquito friki con este tipo de cuestiones. Me parece muy bien. Pues cuando hablamos con este departamento digo, por favor, ¿hablamos con presidencia? ¿Cómo? Sí. Si presidencia y alta dirección no están comprometidos con esta transformación y dicen, no, no, eso lo va a hacer recursos humanos, lo siento, pero no va a funcionar. Por eso necesitamos una alta dirección comprometida y finalmente necesitamos esa S que sería un servicio wow que llamamos nosotros de el Departamento de Capital Humano, nutriendo, formando, capacitando, generando esa participación, la posibilidad del desarrollo de mi currícula, cambiando las veces que sea necesario hasta que coincida mi propósito con el de la compañía y al revés. Y finalmente, la E viene nada más y nada menos de una ejecución impecable, en el detalle, en la eficacia, en cómo entregamos las cosas. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. Por tanto, volvemos otra vez, si me permites, Benichel, a ver que ese bienestar integral no puede estar reñido con la eficacia, con la eficiencia y, por supuesto, implica un entregable en nuestra mejor versión, impecable. Y en este sentido, una organización que apueste a ir en esa dirección y con sus líderes también, ¿qué beneficios tangibles Ok. obtienen por invertir en bienestar y felicidad en su organización? Beneficios tangibles. Como siempre me voy a la ciencia, me ves pensar desde el lado derecho porque estoy recordando. Vale, en el último informe que sacaba nada más y nada menos que la revista de la Harvard Business o Gallup, que sabemos que es importantísimo, en los procesos que nosotros llevábamos desarrollando en los últimos años destacaban que las empresas que de una manera genuina, como has destacado tú, no por ese painwashing, ok, genuina. Invertían en los factores y variables que yo acabo de definir, consiguen 3 veces más de creatividad e innovación, es decir, un 300%
de aumento de la creatividad y la innovación en los resultados de esa empresa a través de los desempeños y de ideas que luego se llevan a la práctica. Por favor, no confundamos la innovación con la creatividad. Ujú. La fase, como todos sabemos, digamos, donde estamos generando la ideación, pero luego eso se tiene que convertir en un prototipo que a su vez desarrolle un producto, un servicio determinado con un valor que el mercado le asigne. Entonces, repito, en una primera fase, perdón, tenemos que asegurar que esa creatividad y esa innovación se multiplica por tres. Las personas realmente que han conseguido un bienestar integral fluyen. Y hay algo que neurocientíficamente tú y yo hemos hablado algunas veces de ello, pero que a veces los CEOs no caen en cuenta. ¿De dónde vienen las mejores innovaciones? Desde luego, no de tener un jefe con cara de perro que me está limitando con una cultura basada en el miedo, en la limitación. Ahí no se produce nada más que Nada. supervivencia. Las mejores ideas, aquellas más innovadoras, aquellas que realmente me pueden reinventar o definir la reinvención del modelo de negocio tan necesario ahora mismo, vienen de estados de altos contagios emocionales positivos, generando esa oxitocina y, por supuesto, con gente en la que confío y con la que me estoy divirtiendo. A ver, que no estoy diciendo que vayamos a la empresa a hacer cuatro chorradas todo el día con el, ¿verdad? El juguetito ese en el que estamos pensando. Estoy hablando de que esto es de verdad, que me tengo que sentir bien y además Sí, sí. tengo que generar contagios emocionales positivos y desde ahí, bien dirigido el proceso de innovación, con ese bienestar integral, llegar al mayor nivel, ¿verdad?, de creatividad que pueda tener la empresa. Dos, además ese 300%. Sabes que los retos que nos comunican nuestros compañeros en Capital Humano son sobre todo absentismo, brutal, rotación, brutal. Bueno, pues lo que nos dicen los últimos resultados científicos es que además se aumenta nada más y nada menos que un 44% en ese nivel de aumento de ventas y resultados comerciales de la empresa. Tres, se aumenta nada más y nada menos que un 31% la productividad y un 37% la fidelización. Por lo que a mí lo de la retención, pues ya te Ya. digo yo que no creo en ella. A mí no me retiene, en fin, si me puede fidelizar, pero retener, que no somos vacas. Vale, por una parte. Y otra cosa que te va a gustar igual más. Si esto es a nivel positivo, no sabes lo que se reducen las verdaderas amenazas. Esas de las que nos hablaba antes el informe Deloitte, ¿vale? En esa perspectiva de humanización, de, mejor dicho, sostenibilidad humana. Y es que se reduce nada más y nada menos que un 125 el burnout. Ya. Sabemos que es uno de los problemas más graves que tienen nuestras compañías. La gente está quemada y le Total. estamos continuamente proponiendo y enfrentando mayores desafíos cuando no han sobrevivido al anterior. Ujú. Ok, una persona que está todavía casi digitalizándose, ahora le dices que tiene que ser un experto en todo el dominio de los nuevos desempeños a través de la IA, pero además le estás diciendo que le vas a reducir el sueldo porque estamos en un momento de problemas de sostenibilidad importantísimo, pero además que va a reventar. Ok. Y también desciende el nivel de enfermedades al 44%. Por tanto, creo que estos resultados científicos, como Sí, digo, y sí. recomiendo a nuestros televidentes que contemplen los últimos resultados de la revista, por ejemplo, Harvard Business o los últimos informes de Gallup, creo que merece la pena apostar por ello. Desde luego, Celia, y gracias también por dar altavoz con cifras tan concretas, porque hay quien a veces necesita saber números para tomar más conciencia de lo que eso supone. Y con todo esto que ahora nos has compartido, sí que también por la hora, dar la posibilidad a las personas que estáis acompañándonos, pues María, Eva, Teresita, Sonia, Dafne, pues para poder aprovechar estos minutos que nos quedan y poder plantearle a Ofelia, pues reflexiones fruto de de las ideas que nos ha compartido, preguntas que tengáis, dudas
no sé, cualquier cosa pues que os apetezca pues poner en común, que sepáis que serán bienvenidas. Así que un espacio para vosotras, para que nos podáis compartir. Aquí aparece María. Exactamente, ¿no? Todo comienza con el autoconocimiento y la toma de conciencia. Sí, señora María, así es, así es. Exactamente. No puedo liderar nada ni a nadie si primero no sé quién soy y no hago ese tránsito, ese viaje para destilar mi esencia y convertirla en mi mejor propuesta de valor para servir con conciencia. No puedo estar más de acuerdo, María, bravo. Estoy a vuestro desper... Ay, gracias. Eva, Teresita Jesús, que en otras veces has también comentado algo, a ver si compartes o quieres plantearle algo a Ofelia, que no siempre tenemos la Hola. posibilidad de tenerla. Sí, doctora Marichel, doctora Ofelia, muchas gracias. De hecho, estaba colocándolo en el chat, cómo vincular el liderazgo que nos define la doctora Ofelia con todas estas características y aterrizarlo con los equipos de trabajo. Yo sé que ya ha abordado ciertos elementos, pero algo más que nos quisiera compartir. Gracias. Mucho gusto. Gracias a ti, Teresita, cielo. He querido entender que lo que me preguntabas era cómo aterrizar ese liderazgo a los equipos de trabajo. ¿Es así? Así es. Muchísimas gracias. Bueno, pues fíjate qué fácil. El liderazgo en el que yo creo es un liderazgo compartido. Se acabó eso de que uno piensa y los demás ejecutan lo que uno piensa. Esas organizaciones están condenadas a desaparecer. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, lo primero, inspirar. Para poder trasladar este modelo de liderazgo, yo solo conozco dos formas de hacerlo. Cuando querramos influir en los demás, se puede hacer de dos formas, manipulando o inspirando. Para inspirar, necesitamos a su vez empezar por la composición y la creación de nuestro propósito, la razón de ser de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? Y en este caso se trasladaría a la construcción del propósito del equipo, del liderazgo de ese equipo. Segundo, tenemos que ser muy conscientes del análisis de cada una de las personitas que forman parte de ese equipo para asignarles y trabajar de forma participativa en sus mejores roles y desempeños. Y trabajar la comunicación empática, compasiva, para saber realmente todos y cada una de sus expectativas, necesidades, dolor, ¿por qué no decirlo? Para poder servirles. Tres, hablando de servicio, tenemos que tener un liderazgo en ese equipo donde todos funcionemos sirviendo a todos. Se acabó eso de lucirse, se acabó eso de estar, como ustedes dicen, ¿verdad? Que yo trabajo muchísimo en su país, por cierto, tener una organización y un equipo basado en silos. Se acabaron los silos. Aquí todo tiene que fluir como el agua, que es capaz de superar cualquier obstáculo, ¿verdad? Adaptándose al entorno y consiguiendo pasar por cualquier inconveniente hasta llegar al desempeño y al objetivo y resultado. Y finalmente necesitamos equipos absolutamente, si me permites, independientes, equipos con autoridad para tomar decisiones con preparación a la altura de los objetivos y equipos con un compromiso común que celebren cada día sus éxitos y, por supuesto, sirvan al resto de sus colaboradores. Por tanto, equipos ágiles, deslocalizados, comprometidos, con un propósito común, alineando los valores de todos los integrantes de esa diversidad del equipo que tienen un liderazgo compartido, ¿verdad? Y que desarrollan su mejor rol desde ese principio y exégesis de autodescubrimiento de los miembros para poner a cada uno en su mejor desempeño, en su mejor rol.
Ay, hay muchísimas cosas que no me dan tiempo Sí. a contestar. Sí, Muchísimas. mira, aquí, Ofelia, hay una pregunta de Sonia, también relacionado con el tema de equipos. Ah, mira, hola Sonia, si quieres preguntarlo tú directamente, ya que ahora apareces, a ver si abres el audio, a ver si... Espera, que tienes, estás ahora, Hola, sí, ahora. ahora sí. No, cuando hay resistencia, ¿no? Para formar parte de un equipo y trabajar colaborativamente al cambio, ¿qué estrategias se puede haber con respecto a los líderes, ¿no? Para que esa persona se pueda ir alineando y formando parte de un equipo. Pero a veces la resistencia también contagia a los otros, ¿no? O esa persona más negativa, más crítica, con falta de escucha. ¿Cómo se hace? ¿Por dónde? Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Sonia, por esta interesantísima pregunta. Evidentemente no tengo una bola de cristal, pero te voy a compartir lo que yo personalmente hago. Esto es absolutamente normal. Es más, en mi modelo es la segunda fase por la que tengo que pasar. Mm. Además, como Argentina, Uruguaya no lo tengo claro. Espera, si sigues hablando, Argentina. Vale. Ujú. Te podría decir que hasta que no me mientan la madre, yo no sé que lo estoy haciendo bien. ¿A qué me refiero? Hay una fase siempre, en mi caso, he sacado un modelo, la teoría de la práctica, y en lo que yo he definido como la segunda fase es muy normal una resistencia importantísima porque si no, no van a hacer ninguna transformación y se van a convertir en un verdadero equipo transformado. Lo que me preocuparía saber es si esto es una tónica general o son solo algunas personas las que se resisten. Ujú. Porque entonces el abordaje es diferente. Me explico, con todo cariño. Sí. Si estamos hablando de una resistencia general, lo que tenemos que saber es que después de la fase que yo llamo del presentimiento, donde la emoción es preocupación, y sin preocupación no puedo abordar el cambio, o sea, necesito que la organización esté preocupada, porque si está en zona de confort, la transformación es cero. Lo que van a hacer es justificar lo bien que lo hacían, etcétera, etcétera. Entonces, necesito que estén preocupados. Se trabaja de una manera determinada, que ahora no me da tiempo a hacer todas las 7 fases de gestión emocional de la transformación de un equipo, pero pasamos ya a la que tú acabas de decir. Ahora ya directamente después de esa preocupación, entro en shock, luego mi emoción preponderante en el equipo es miedo, para pasar a una resistencia donde la emoción es ira. Ok, aquí tenemos que ser magníficos contenedores de esa emoción y no es lo mismo, como te he dicho antes, si es generalizada o es de Ujú. determinadas personas concretas. Ayúdame y dime cuál prefieres que te aborde, cielo. De determinadas personas. Bravo. Mm. Menos mal, menos mal. Claro, porque los abordajes son diferentes, como muy bien Mm, está la doctora Meritxell Obiols. Si estamos hablando de una persona concreta o dos personas concretas, mm, nunca en público, o yo nunca en la vida lo he hecho, se le saca y se explica. Eso es porque el propósito no ha quedado claro. La mm, razón de ser de esa transformación en ese equipo y se le pregunta exactamente qué no comprende, qué no le gusta y por qué está generando la emoción ira. Porque si está resistiendo, dentro hay un dolor y hay ujú, que ver realmente por qué está teniendo ese conocimiento. Hay que ver qué hábitos adquiridos ha tenido, qué creencias y qué historia tiene y qué relato con la empresa o con alguna de las personitas de ese equipo. ujú, Una vez saneado todo esto, tenemos varias alternativas. Uno, le proponemos, si nos lo permite la compañía, un proceso de coaching individual para acompañarle. Imagínate que esto no es posible. O imagínate algo que nos ha pasado y que me encantaría que me hicieras una pregunta durísima. Y es, ¿todas las personas que se resisten pueden mantenerse en una empresa? No, mm, no. mm, Es decir, cuando se inicia este proceso, lo que no podemos es no definir unas reglas claras del juego que, ojo, vamos a realizar y construir entre todos. mm, Esas reglas del juego nos van a permitir la sostenibilidad del equipo, la razón de ser del mismo. Y lo que no podemos permitir es que por determinadas personas se hunda el mismo. mm. Oportunidades. Yo soy de las que creo en 1001 oportunidades, pero no en 1002.
Me voy a desvivir, te voy a querer, te voy a dar más de lo que no te ha dado nadie, te voy a exigir más de lo que no te ha exigido nadie, pero si tienes un interés primario, me atrevería a decir, e incluso persistente en bombardear los comportamientos del resto, te voy a Mm, decir lo grande que es la puerta donde puedes pasar a otra vida. mm, está bien. Te podría Sí, contar cantos de sirenas, pero en la Rieb me desnudo mm, y te doy lo que tengo. ¿Hay límites? Sí, señor. Claro que sí. perfecto, Espero ver. perfecto. Sí, sí, clarísimo. Gracias. Gracias a ti, Sonia. Muchísimas gracias a ti. Ujú. Gracias, Sonia. Perdona, Bueno, gracias. aquí, no, no, por supuesto, Verme. agradecida, Ofelia, por la generosidad de compartirnos tu bagaje, tu experiencia desde la generosidad. O sea, no podemos estar más agradecidas. Aquí aparecen más comentarios. Bueno, aquí el nombre, Cuéntame. disculpad, que dice el eje estilo, que dice el liderazgo es el eje para una efectiva transformación y dinámica del equipo de trabajo. Gracias. Después también Teresita de Jesús, también te agradece todo lo que nos has compartido, así como María. Sonia, también gracias a ti. Y bueno, Mar, que siempre nos acompaña en todo, es nuestro eje transversal y compañera de viaje durante estos diálogos. Y bueno, Ofelia, pues amiga mía, ¿qué puedo decirte más que gracias de nuevo por esta conversación que esta vez ha sido en un formato diferente? Es una de nuestras tertulias, pero hoy compartida con más personas. Pues bueno, pero ya era eso, era eso. Y es como curioso, ¿no? Es pensar, ostras, y tantas conversaciones que hemos mantenido tan parecidas, pero ahora pues somos más, ¿no? Y qué bien hablar de eso con más personas, ¿por qué no? Y que eso pues tenga este efecto de que a lo mejor eso sea motivo de conversación en otras ocasiones, ¿no? Así que, bueno, pues gracias a las personas que habéis asistido, gracias a las personas que nos vais a ver y escuchar en otros momentos, porque ahora en ese momento, ahora no ha sido posible. Y bueno, pues todas las personas que también a la vez podáis compartir esta conversación con otras personas, hacerlo porque vale la pena compartir aquello que puede resultar de valor y Ofelia lo ha hecho. Así que, bueno, pues hagamos lo mismo, ¿no? El compartir, sumar, ampliar, enriquecer a otras personas y ser altavoces. Yo es una palabra que, una expresión que a mí me encanta, ser altavoces. O sea, tenemos que ser cuantas más mejor. Y si podemos ser cada vez más, que esa es la idea, también este es el gran enfoque, la gran misión de la RIEP, pues bienvenido sea. Así que, bueno, pues nos despedimos con mucho agradecimiento para todas, en especial para mi querida Ofelia. Gracias a ti. Gracias, amiga mía. De todo Y por permitirme entrar de nuevo en vuestra casa que siento, ya que es mi casa. Y gracias a todos nuestros televidentes, a las personas que nos han acompañado en plató, por permitirnos aprender de ellas, crecer con ellas y por supuesto me quedo con esas palabras que has dicho. Animemos a que seamos todos altavoces de una nueva forma de entender la vida, de una nueva forma de hacer negocios, donde las personas estén en el centro y nos definamos por la característica de ser eso, humanos. muchísimas gracias, Ofelia. Cerramos la sesión y nos vemos para la próxima el 20 de mayo. Gracias a todos y a todas. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. A vosotras.